Muy bien, vamos entonces a estudiar la tercera clase de soteriología. Y en esta oportunidad hablaremos la posición contraria a la teología reformada, que como dije al principio no es la teología de la reforma, que son distintas ramas, pero en el fondo es una segunda rama esto, que se conoce como el arminianismo, ¿ya? Como comentamos en la clase anterior, esto no es una teología que se desarrolló o que empezó en el siglo XVI, todo lo contrario, desde ya en la época de San Agustín existía, ¿cierto?, esta posición contraria al determinismo, representada por su máximo exponente, ¿cierto?, el monje británico llamado Pelagio. Pelagio creía, al contrario de San Agustín, que el ser humano sí tenía una participación muy activa en la salvación. Para él, el ser humano no había sido completamente caído. O sea, él no había perdido todas sus posibilidades de elegir a Dios. Ya que el pecado solamente le había pertenecido a Adán y todas las demás personas, después de Adán, simplemente habían aprendido a pecar. Por lo tanto, Pelagio desecha esta concepción del pecado original. Muy importante en la teología de San Agustín. Sin embargo, la teología de Pelagio fue ampliamente rechazada, ¿cierto? Porque daba demasiado protagonismo al ser humano. El ser humano elegía a Dios. El ser humano se salvaba porque él escogía y él decidía. Entonces este poder que tenía el ser humano en realidad era demasiado personalista en el ser humano, en la persona, para decidir a Dios. Sabemos que esto es contrario a la Biblia, porque entendemos que Dios en su infinita misericordia nos regala de su gracia y somos salvos mediante la acción de Dios, como en su primera concepción, como su primer paso. Ese paso le pertenece a Dios. Sin duda después los siglos avanzaron y cuando llegamos a la Reforma, la teología de Juan Calvino comenzó a mover muchas mentes, muchas masas. Mucha gente empezó a ir a estudiar a Ginebra, y es así como llegamos en la época al final del siglo XVI, cuando ya había una escuela importante. Llega Jacobo Arminio, un estudiante, ¿cierto?, de esta teología calvinista. Él se hace calvinista, comenzó a enseñar, sin embargo, de una manera diferente el método por el cual las personas llegaban a la salvación. No le hacía completamente sentido esto de esta enseñanza de Calvino. A Jacobo Arminio entonces le empezó a chocar esto, el hecho de que la teología reformada enseñara que Dios escogía a algunos y a otros los aborrecía para irse a la perdición. Y este pensamiento se juntó con alguien muy olvidado, pero muy importante en el mundo católico, llamado Juan de Molina. Él le dio nuevas perspectivas sobre cómo podemos relacionar el conocimiento de Dios y la salvación del hombre. Entonces, Molina influyó mucho a Arminio. Esto a veces no se sabe, pero el punto es que para Juan de Molina, un teólogo que era español, el conocimiento de Dios era finalmente en donde él se especializó, porque él insistía en un nuevo tipo de conocimiento de Dios, del cual no se había hablado. Este conocimiento se le llamó el conocimiento medio de Dios. ¿Qué significa esto? Dios, en su infinito conocimiento, él conocía todas las posibilidades que existen a la hora de que una persona decida hacer A o B. Esto no significa que la persona elija realmente A o B, sino que él conoce todo lo que puede pasar antes de que él decida A o B. Él conoce que si alguien está sometido en un contexto en particular, él escogería cierta cosa. Entonces Dios escogió un mundo posible, factible, en el que en su eterno diseño estemos en base a sus propósitos, para que podamos calzar nuestras decisiones personales, individuales, con el plan grande de Dios, con el plan completo de Dios. Entonces, en el mundo en que Él escogió, sus escogidos se mueven con sus propias decisiones personales. Entonces Dios de antemano conoce estas decisiones y escogió este mundo factible, ¿ya? Por lo tanto, se hace posible tener un libre albedrío y a su vez tener un plan
un plan general por parte de Dios. Este punto entonces fue como un bálsamo para Jacobo Arminio, porque comenzó a enseñar que en realidad cada persona y cada individuo sí decidía su destino. Independiente de que estuviera en un mundo que Dios ya había escogido, cada persona sí escogía su destino. Esto obviamente generó mucho revuelo, porque el determinismo de Juan Calvino era todo lo contrario. Para Calvino cada persona ha decidido encontrarse con Dios, pero primeramente esto ya fue decidido por Dios. Entonces, y más encima fue decidido antes de que fuera creado todo el mundo. Hoy en la actualidad, la teología de Jacobo Arminio tiene un matiz muy diferente, que la verdad es bien incompatible con la teología bíblica, porque sus defensores hoy en día opinan que en realidad Dios escogió a la gente porque Él sabía que ellos iban a responder al llamado de Dios. Y esto es completamente incompatible con la Biblia, porque si Dios escogió a los que habrían de ser salvos porque sabían que ellos iban a responder, entonces realmente esta posición debilita la verdad bíblica, por ejemplo, de Efesios 2:9, que en realidad la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes podrán ver que en realidad la postura moderna de Jacobo Arminio es una postura que enfatiza que las obras, en el fondo la elección que hace la persona de Dios, influye en la decisión anterior que Dios tiene de escoger a cada persona. Entonces enfatiza en el ser humano por sobre la elección incondicional de Dios. Bien, entonces esta discusión entre Calvino y Arminio es una discusión muy antigua en realidad, ni siquiera del siglo XVI, como ya les he explicado varias veces. Tampoco es una discusión que vayamos a resolver hoy, pero tiene un contexto y tiene un marco. En realidad, la soteriología, bajo los ojos de Calvino y los ojos de Jacobo Arminio, está profundamente influenciada por la visión de la salvación del hombre. Y por lo tanto, el reino de Dios pasa a un segundo plano en cuanto a la transformación de las personas. Ellos olvidan algo muy importante, que la soteriología no es solamente el estudio de cómo el hombre se salva y de cómo el hombre llega al reino de Dios, sino que también la soteriología es el énfasis en la santificación y de cómo vamos siendo transformados por el Espíritu Santo para llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Ellos dejan eso en un segundo plano. Esta es la visión en realidad que tiene el anabautismo, que revisaremos en la siguiente clase. O sea, el énfasis ya no está sobre cómo llegué a ser salvo, cómo es que estoy en este grupo de los escogidos y de cómo en realidad soy hijo de Dios y parte del pueblo de Dios. No, todo lo contrario. El anabautismo estresa el cómo el ser humano se santifica y entra en este camino de Dios para que podamos transitar a la siguiente vida. Entonces, en la siguiente clase vamos a revisar esta postura anabautista, que es completamente enfatizada de manera diferente a los reformadores. De hecho, los anabautistas no se consideran parte de la reforma. Ellos consideran que la reforma en realidad es un esfuerzo superfluo. Lo que deberíamos nosotros enfatizar es la restitución de la iglesia. No debemos reformar la iglesia, debemos restituirla, porque está todo mal. Por lo tanto, la postura anabautista, que vamos a revisar en la siguiente clase, es nuestro legado bautista. Es el legado que nosotros compartimos al mundo y que finalmente nos diferencia de esta antigua discusión entre ser calvinista o ser arminiano, porque en realidad tenemos un legado que buscamos ser hijos de Dios a partir de la transformación del Espíritu. Y bien, nos vemos en la siguiente clase.